Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la lilla número 1 de esta semana. Bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe, un podcast que quiere que puedas crecer espiritualmente durante la lectura de la palabra. Esta semana estamos en el Parashá Pinjas, Parashá Fines, un Parashá extraordinario, un Parashá que verdaderamente a cada uno de nosotros nos reta a ser mucho mejor en nuestra vida. Y vamos a hablar acerca de un hombre que verdaderamente vio algo que estaba sucediendo y actuó bajo orden. Yo creo que eso es algo que me quiero verdaderamente enfocar en este parashá de la semana. Recuerda que puedes escuchar este podcast por medio de YouTube, Apple Podcast, Spotify y todas las diferentes tiendas de podcast. Vas a poder escuchar el podcast de la semana. Así que estamos en el libro de Números, capítulo 25, Bamidbar, capítulo 25, y estamos hablando acerca de la vida de Fines, que en verdad este hombre es introducido en el parashá anterior cuando hablamos de Números, capítulo 25, verso 7, donde nos dice: cuando Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, lo vio, él se levantó de entre el medio de la multitud, tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos. Así que verdaderamente es un poco interesante porque fue en el parashá anterior donde verdaderamente se introduce a Pinjas, se introduce lo que él hizo, y ahora vemos el pacto de Shalom, el pacto de sacerdocio que hace Adonai con la generación de Pinjas, que verdaderamente es muy interesante porque sabemos que Pinjas, por supuesto, viene de Eleazar, o sea que viene de Aarón también, de la línea sacerdotal. Y en sí pudiéramos decir que era como que ya era algo que iba a suceder. Pero aquí es donde está la confirmación del sacerdocio de la vida de Pinjas. Y también, por supuesto, si estamos leyendo la lectura de toda la semana, vamos a ver que van a haber dos hombres que son ahora categorizados. Veamos aquí la importancia tan grande que sucede en este parashá. Muy interesante. Hablemos primero de Pinjas. La vida de Pinjas es muy interesante, una vez más, porque él ve que algo está sucediendo y tiene que ser lidiado con. En el verso 1 nos dice: Israel se quedó en Shetim, Números capítulo 25, dice: Israel se quedó en Shetim y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Sabemos que en el parashá anterior, Balak, como Balaam, trata de maldecir a Israel por todas las diferentes maneras y al final dice: yo sé algo que verdaderamente yo sé cómo puede Israel caer. Y hablamos acerca de la seducción y todas esas diferentes cosas en el parashá anterior. Y esa es la clave que le da Balaam al enemigo para atacar a Israel. Es bien interesante eso. Así que en el verso 2 dice: estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¡Wow! Hicieron idolatría y comieron probablemente, porque es muy específica la palabra allí, que comieron aún comida a los ídolos, comida no kosher, comida que verdaderamente no tiene que ir con el pueblo de Israel. Así que aquí vieron tres diferentes cosas. Se acostaron con mujeres fuera del campamento, fuera del pueblo de Israel, filisteas y circuncisas, como se dice por allí. Comieron comida a los ídolos, comida no kosher, y se inclinaron a otros dioses. O sea que hubieron tres diferentes cosas que lo podemos entender que son ¿qué? Tres diferentes rupturas a los mitzvots de Adonai. El verso 3 dice: con Israel así unido a Baal Peor, la furia de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moshe: toma todos los príncipes del pueblo. Y esta es la clave tan grande que quiero que podamos aprender en este parashá del día de hoy. Porque si nosotros leemos muy rápido la vida de Pinjas, vamos a pensar que Pinjas hizo algo, pero tenemos que también entender la orden para poder también entender por qué Pinjas lo hizo. Así que el verso 4 dice: Yahweh le dijo a Moshe, una orden divina directamente del Padre: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Yahweh, para que la furia ardiente de Yahweh se vuelva de Israel. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad?
Moshe dijo a los jueces de Israel, o sea, los príncipes, cada uno de ustedes pondrá a muerte a aquellos en su tribu que se han unido a Baal Peor. Veamos la orden. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos mirando al sol delante de Yahweh, o sea, a los que están debajo de los jueces, si están haciendo todo esto. Aquí ya se sabía que lo estaban haciendo. Verso 6. Justo entonces, a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada del tabernáculo del testimonio, un hombre de los hijos de Israel vino por allí trayendo a su familia una mujer de Millán. Ok, es bien interesante porque aquí en el versículo 6 nos dice un hombre de los hijos de Israel. Y uno dice, bueno, Pepito que es parte del pueblo de Israel, estaba por allí y verdaderamente, pues bueno, es cualquiera. No, vamos a ver que no era cualquiera. Un hombre de los hijos de Israel vino por allí trayendo a su familia una mujer de Millán. Cuando Fines, el hijo de Eleazar, o sea, línea sacerdotal, el hijo de Aarón el Cohen, lo vio, él se levantó de entre el medio de la multitud, tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos. El hombre de Israel y la mujer por su estómago, así fue detenida la plaga entre el pueblo. Sin embargo, 24,000 murieron en esta plaga. Ok, perfecto. Hemos entendido esto, ¿verdad? Ahora vamos a entender, vámonos al verso 14 de este mismo capítulo, números 25, y vamos a ver que no era cualquiera. El nombre del hombre de Israel que fue muerto, puesto a muerte con la mujer de Millán, era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. No era cualquiera. Era jefe, era hijo de jefe. El nombre de la mujer de Millán que fue muerta era Cosbi, la hija de Zur, y era la jefe del pueblo en uno de los clanes de Millán. O sea, dos diferentes clanes que deberían, ¿qué? Ser ejemplo. Eso es lo que quería enfocarnos en el día de hoy. Y también aquí el error del padre, porque veamos que en el versículo 3, verso 4 también, nos habla de la orden de Adonai. Verso 5, Moshe dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes pondrá muerte a aquellos en su tribu que se han unido a Baal Peor. Claro, ¿cuántos de nosotros vamos a castigar a nuestros hijos con tal grande castigo? Pero aquí había una permisividad que estaba llevando al pueblo ¿a qué? A el pecado y a la plaga. Porque no se estaba llevando a cabo la rectitud de ¿qué? De Devarim capítulo 6, verso 4, que ya se había dado hace mucho tiempo atrás. Sabemos que Devarim es una repetición de la propia Torá, es considerada casi como una segunda Torá. Y aquí ellos ya sabían que tenían que ser obedientes a los mandamientos y estatutos de Adonai, pero todavía así estaban permitiendo que sus propios hijos hicieran tales cosas. El propio padre en este momento estaba pagando las consecuencias de no haber verdaderamente traído a su hijo de temor a Adonai. El amor le decía, viva su vida como quiera, como hacen muchos padres hoy en día. Aún dentro de la casa de Israel y aún dentro del cristianismo le dicen a sus hijos, vaya, viva su vida, eso no se preocupe, usted puede hacer lo que usted quiera. Y aquí vemos la diferencia entre un hombre obediente, un hijo obediente como Pinjas y un muchacho que se estaba acostando, que se estaba prostituyendo con el mundo. Impresionante, ¿verdad? Pinjas no actuó en sus propias fuerzas y eso es mi segundo punto que quiero tocar en el día de hoy también, que Pinjas no actuó en sus propias fuerzas. ¿Cómo lo podemos saber? Porque hubo una orden. Esto no fue que estaba el pueblo de Israel llorando frente al campamento como nos lo dice la palabra de Adonai, y que entonces Pinjas en su propia furia y celo por Adonai actuó en sus propias fuerzas. Sí lo hizo, sí tenía celo por las cosas de Adonai, sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero porque tenía una orden. O sea que aquí no fue un asesinato de Pinjas, esto no fue como Moshe en Egipto que actuó en sus propias fuerzas y mató a un egipcio, no, esto fue aquí una orden directa de Adonai y Pinjas llevó a cabo tal dictamen al acto. Y actuó
por el celo que tenía por Adonai y por la orden misma que Adonai había dado. Por eso vemos el pacto de Shalom que hace el Eterno con Pinjas en el Parashá número 41 de esta semana. Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy, así que yo no los destruí en mi propio celo. Cuando estaba estudiando este parashá, un poco más temprano en la semana, decía, ¿será que el Eterno nos puede encontrar a cada uno de nosotros? A veces nosotros nos sentimos tan solos en nuestra generación, a veces nos sentimos tan solos en nuestra propia ciudad, aún hasta en nuestro propio país nos podemos sentir solos en el sentido de que decimos, ¿por qué no hay más como nosotros? ¿Por qué no hay más locos como nosotros? Pero verdaderamente lo que el Padre está buscando es ese hombre, esa mujer que se levanten en esta generación y que hagan la diferencia. Que tomen una lanza y maten 2 personas. No, a lo mejor no es lo que el Padre quiere para nosotros en este momento. Pero sí quiere que sean hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres adultos, niños, que verdaderamente se levanten en esta generación y rujan, que sean la diferencia del cual el Padre verdaderamente quiere. ¿Para qué? Para el bienestar de la casa de Israel, para el bienestar de la familia. Y más, nuestra vida, nuestra sociedad va a tratar de atacarnos, nos van a tratar de vituperar, nos van a tratar de atacar. ¿Por qué? Porque la sociedad, el sistema mundial está en contra de los principios de Adonai. Así que tenemos que ser ese Pinjas, tenemos que levantarnos y verdaderamente tener ese celo por Adonai en todo lo que nos pertenece, que es el convenio de Adonai. El convenio que Adonai ha hecho con nosotros. Amigos, en esta semana tenemos que verdaderamente tomar esa decisión en nuestra vida, si vamos a hacer o no vamos a hacer. Y esto significa perder aún relaciones con amigos, aún con familiares. Y esto suena fuerte. Yo sé que suena fuerte, pero aún con familiares que verdaderamente no viven una vida de santidad, que no viven una vida como el Padre la quiere. Y verdaderamente el Padre está buscando que seamos esos hombres y esas mujeres que verdaderamente buscan al Padre. Tanto fue este dictamen que se dio a cabo que en Números capítulo 26 nos dice en el verso 1, después de la plaga, Adonai dijo a Moshe y a Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen, toma un censo. Ya sabemos que la palabra censo se ha estudiado los Torás por ya mucho tiempo. Sabemos que es Nazó. Tomen un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel de 20 años de edad y mayores por sus clanes ancestrales, todos aquellos capaces de ir a la guerra en Israel. Hay una plaga. Tenemos que hacer un censo para saber quiénes ahora van a seguir el rol, porque murieron una gran cantidad de ellos en esta plaga. Desafortunadamente, una gran cantidad de jóvenes que se llevaron por el mundo, que verdaderamente no obedecieron a Adonai por lo que el Padre quería hacer. Y aquí hay un nuevo censo para determinar quiénes ahora van a ser los nuevos jóvenes adultos de Israel. Yo creo que una gran cantidad de las personas que nos escuchan en este podcast son ya personas, no digo mayores en vejez, digo mayores en la edad que el Eterno nos ha colocado allí en la Torá, de 20 años de edad. Tenemos que ser la diferencia. Tenemos que verdaderamente vivir una vida de santidad. Tenemos que vivir lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros y ser hombres y mujeres maduros. Que verdaderamente vivimos una vida de la cual el Padre quiere para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal de Radio Génesis 128 en YouTube. Búscanos allí, escucha todos los diferentes podcasts de la raíz de nuestra fe. Cada semana estamos grabando un episodio. Espero que sea de bendición para tu vida. Y déjame recordarte que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.